¡Un show más! Cuando pienso en series que marcaron mi adolescencia, pienso siempre en un show más. Éxito y caída. Una serie sobre un arrendajo azul, un mapache, un gorila, un tipo verde, otro tipo con más que una cabeza de paleta y una máquina de chicles. ¿Cómo está, muchacho? Espera, estoy... ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Quiero un par de chicles. olvidando el fantasmano. ¿Cómo es que algo así puede llegar a funcionar tan bien para durar 8 temporadas, 261 episodios y, claro, una película? En verdad es que no sabía cómo iniciar bien este video, porque solo quería una excusa para hablar de ella. Así que ahora les contaré ¡Qué buena serie! Para mí, un show más está en un top 10 histórico. cómo inició, cómo empezó, cómo resaltó y, claro, también hasta el punto donde cayó. Empecemos por presentar a los personajes. El primero es Musculoso. ¡Mi mami! ¡Sí! Mitch es ¡Su mami! un hombre muy curioso, que si bien al inicio parecía ser un personaje que se presentaría como rival o antagónico a nuestro dúo de protagonistas, poco a poco fue ganando un lugar en la serie como un individuo muy completo, teniendo su propia historia con un padre y una familia de clase baja obrera que siempre quiso salir adelante sin aplastar los sueños de sus hijos, una familia algo conflictiva que aún con sus defectos se quería mucho, enseñándole su propia manera de amar y compartir, aunque en varias ocasiones se pasaba de la raya, confrontando a los protagonistas o alguna de sus raras bromas excesivas. Él aún así siempre está ahí para apoyar a sus compañeros, ya que es el más musculoso del grupo. Fantasmano. ¿Qué puedo decir de Fantasmano que no se sepa ya? No, en serio. ¿Qué puedo decir de Fantasmano? Es el mejor amigo de Mitch. Aunque no se le dio el mejor desarrollo de todos los personajes, sigue siendo un gran personaje de apoyo. Él en verdad es un gran amigo. Alguien bastante sensato que tiene el mismo gusto. Fantasmano era Chad, amigo. Era Sentido del muy humor Chad. que musculoso, lo cual sirve como un gran complemento para balancear su amistad. Aunque más que ser amigos, se sienten casi como hermanos. Skip, si bien en la primera temporada se veía como un ayudante, creo que junto a los protagonistas es uno de los que tiene la mejor historia de fondo, al menos en lo interesante y fantasioso, siendo un ser inmortal que seguirá aquí incluso cuando todos mueran, teniendo un propio legado cósmico que prevalecerá para seguir defendiendo el planeta. Su historia de amor y cómo obtuvo sus habilidades es única, y hasta el día de hoy sigue dando saltos por la chica que le cambió la vida, enseñándole que no tiene que ser lo que todos esperan que fuera él. Benson nunca pensé que diría esto, y es que en la primera temporada Benson es un personaje que solamente está para cumplir y molestar a los protagonistas, o al menos eso creía, hasta que fui creciendo y comprendiendo más su situación. Siendo el jefe del parque, se le ve constantemente enojado por sus dos empleados Mordecai y Rigby, los cuales no se quieren poner a chambear, un trabajo por el que se les está pagando, y que si no se hacen él tendría que hacerse responsable, siendo que todo lo malo le pasa a este personaje, quedándose completamente calvo por lo mismo. La historia de Benson es muy triste, aunque también es una de perseverancia, ya que a lo largo de las temporadas se cuenta mucho de su historia, y es probablemente quien más experiencia para ayudar a los demás tenía, y evitar que Mordecai y Rigby cometan los mismos errores, aunque muchas de estas veces no acepten o quieran sus consejos, los cuales son extremadamente útiles. Sin lugar a dudas, Benson es uno de los mejores personajes que tiene la serie, y varios de los misterios planteados en la primera temporada dan la idea de que en su juventud fue alguien bastante alocado. Eso mismo le ha pasado factura, dejándole sus grandes enseñanzas. Ahora sí, llegamos a los pesos grandes. Mordecai. ¿Quién diría que un arrendajo azul, alguien que se consideraba cool en la escuela y moderadamente popular, terminaría siendo uno de los más grandes Puto simp. Aunque toda esta, ¿no? Toda. Sims en la historia de la animación? O bueno, eso es lo que normalmente piensa la gente cuando ve a Mordecai al inicio. Pero dentro de la realidad se denota muchísimo cómo el personaje quiere ser alguien maduro en las situaciones, convencerse a sí mismo de que es alguien lo suficientemente maduro como para ser la voz de la razón. Pero este termina siendo bastante superficial, tratando de ocultar esa nula Estaba rica Margarita, capacidad que ha tenido para dirigir su vida. Y no es hasta que ve a todos progresar en diferentes etapas que puede iniciar su propio camino, y no mirando tanto abajo a los demás, sino prestándoles una mano A mí la chica nube me caía horrible, amigo. Muy mal. para que ellos puedan dárselas de regreso. Mordecai es el personaje que todos quisiéramos ser el inicio de la serie, pero curiosamente es el que menos progresa a lo largo de la misma. Diría que es un personaje que se estanca CJ y es mierda, consciente basado. de eso, pero claro, la diferencia es que poco a poco se da cuenta de que no estás. ¿Rigby? ¿Rigby era un Chad? ¿Un Chad? ¿Pero un Chad?
solo, que los otros miembros del parque son sus amigos y segunda familia, especialmente aquel mapache que cambió sus notas para dirigir su vida a una llena de aventuras, que estas luego le servirían de inspiración para su carrera como artista. Rigby, el mapache que en un inicio era inmaduro y causante de la mayoría de desastres en el parque, complicándole a la vida a todos sus compañeros, este resulta ser el que más crece en toda la historia. Chadby de verdad. Actitud que le impidió madurar a causa de todos sus traumas e inseguridades. Este se resguardaba en esa personalidad despreocupada y poco racional donde actuaba antes de pensar, algo que poco a poco le va pasando factura, hasta entender que tal vez el problema de cada una de esas situaciones es que no se dio tiempo de escuchar lo que tenían para decir los demás, y no es hasta que gracias a Eileen, quien ve potencial dentro de él, que inicia ¡Qué pareja! motivarlo y darle lo que siempre ha estado buscando, un poco de confianza, superando las pocas expectativas que tenían tanto amigos como familiares. Irónicamente, a quienes peor trataba o más negaba, era quienes más lo apoyaban, su novia Eileen y su hermano Don, quienes por más que intentaron acercarse no pudieron hacerlo hasta ya avanzada la historia. Sobre todo Eileen, la cual intentaba repelir con miedo de que esa relación pudiera fallar. Al final, el verdadero miedo que tenía Rigby de que estas personas se acercaran era simplemente decepcionar. Y es que por más que al inicio todos quisieran ser Musculoso, Skips o Mordecai, la Chadlin no como la puta de Margarita. Buah. La mayoría en un momento fuimos Rigby, y eso lo convierte en uno de los personajes más interesantes y mejores de la serie. Un show más, irónicamente, no es solo un show más del montón. Inicia siendo más que una recopilación de historias de un grupo de amigos trabajando en el parque, plagado de referencias y cruces con problemas de la vida cotidiana, llevándolos de una manera bastante exagerada, aunque claramente de fondo tratan de presentarnos y que conozcamos a los protagonistas de esta historia. Gente corriente y sobre todo adultos que de alguna forma tienen algo que contar. Diría que la primera temporada es tan solo la presentación. Conocemos y vemos cómo es el día a día del parque, un parque con un tipo de cabeza gigante y personas verdes, algo gordo, una máquina de papaleta deidad, parlante y dos amigos que van desnudos por ahí. Podría decir que en esta primera temporada no hubo mucha confianza por parte de Cartoon Network, ya que solamente hubo 12 capítulos de 11 minutos, que son apenas la producción de 6 capítulos en el bloque de 30, sacándose todos en un año. Pero probablemente lo que los elevó fue lo curioso que los episodios solían ser, además de episódicos. Recuerdo estar frente a la televisión, la prendía y dejaba un capítulo de un show más al aire. ¿Qué capítulo era? En realidad no importaba, ya que cualquiera estaría plagado de explosiones, chistes raros y giros absurdos, los cuales no eran tan fáciles de predecir en ese entonces. Recuerden a mí me encantaban dos personajes, Pajalente y Big Dick. Que en este momento el shitpost no existía, por lo que fuera el primero o último de la temporada, lo podía ver y reírme igual sin siquiera conocer el nombre del programa. Pero ese siempre fue un show más, porque no importa el título, solamente el contenido. Así siguió al menos por 3 temporadas, donde ocasionalmente nos contaban algún rasgo o característica de los personajes que protagonizaban estas historias. Rigby era flojo, no había terminado la preparatoria. Claro. Muy culoso también era crack. Muerde aquí, crack. Además, esto dicho en un capítulo completamente dedicado en no tener un certificado al menos de preparatoria, algo que sería más importante a futuro. Musculoso tenía una novia musculosa, era un gran bromista y a lo largo de la historia se resaltaba eso, lo que obviamente también utilizaba contra sus enemigos. Benson podía tocar la batería, era bueno en algunas cosas, sus romances fracasaban constantemente, y aunque siempre quería despedir a Mordecai y Rigby, no lo hacía. Skips daba saltitos, además de ser un ser inmortal que estaba familiarizado en casos cósmicos y extraños eventos provocados por sus amigos. En muchas ocasiones daba soluciones o las enfrentaba. Papaleta era un personaje que aún no tenía un trasfondo tan grande, solo sabemos que en algún momento lo atropellaron, o al menos eso era lo que pensábamos. Pero lo que se viene... Sí, creo que lo dejaré pendiente para luego. Creo que si hay algo que la gente recuerde muy bien de este show son sus protagonistas, sobre todo aquel personaje del que podemos decir contaba la historia en su perspectiva la mayoría de veces, Mordecai, quien siempre se nos mostró como alguien lo suficientemente decidido para hacer las cosas, el artista maduro pero fracasado y divertido que se llevaba por las situaciones, y aunque en realidad no era casi nada de lo que parecía, ya que fue cayendo todo eso constantemente, mostrando más de sus inseguridades, sí fue quien cargó gran parte de la historia en sus hombros, al menos en el inicio. Eso hasta llegar al...
Cabras. Final de la tercera temporada. Aquí es en verdad donde inicia el problema de la serie, y es que en la primera temporada se nos establece que Mordecai tenía como objetivo salir con otra pajarita, la cual era de un color rosa rojizo, que casi siempre se le veía trabajando en el café, aunque también casi siempre tenía novio. Después de un rato y varios capítulos daban varios pasos adelante, aunque no sin antes dejar uno o dos para atrás, lo que podríamos decir cimentó el primer ascenso de la serie. Porque sí, muchos hablan del romance de Mordecai como algo malo, pero en mis tiempos, estos primeros capítulos de Mordecai tratando de ponerla eran casi gloria, porque no se sabía si en verdad en algún momento habría un progreso en la relación. O me van a negar que al inicio eso no fue genial, más en la época de las hormonas y las escenas de Margarita, uff. Ah, no, espera, que este no es el canal Furro. Apache, qué porquería. Esta hace su primera aparición en Boletos con Cafeína, mostrando cómo Mordecai y Yo no sé si odiarla a Margarita, ¿sabes? Rigby trataban de ganar dinero para ir a un concierto de Fist Pump. Claro, la intención es que Mordecai vaya con Margarita, lo que lo hace meterse en un montón de problemas con una rara bola de cafeína, la cual le tira néctar desde sus... No sé si puedo decir hecho. Además, al final se quedan dormidos y Margarita fue al concierto con su novio. ¡Epa! Ouch, qué doloroso. Así sigue al menos unos capítulos después, como en el de Unicornios deben irse, donde Mordecai trata de impresionarlos con una nueva loción, la cual solamente atrae unicornios. Esto, por cierto, es un chiste adulto, pero ni siquiera se las quiero decir por miedo de que me desmonetice. Otro capítulo sería Mordecai y los Rigbys. Tocar en una banda y dar un concierto obviamente atrae a las chicas, So, baby, ¿no? let's just party ¿Conoces a mi tonight. nuevo novio, Ángel? Para. La serie sigue explorando capítulos Adicta que a la tratan verga. sobre su fallido romance, y como este siempre daba un giro con Margarita consiguiendo un nuevo novio en cada semana. Era muy gracioso y doloroso, aunque seguro muchos se vieron identificados con no poder tener una oportunidad con ese crush que siempre amaron. Es Para que voy a echarme un meo, ya ves. eso hasta que inició a funcionar. Así es, el romance dejó de ser un chiste recurrente y terminó siendo algo serio, demostrando un progreso en la relación de Mordecai con Margarita. A partir del capítulo 6 de la tercera temporada, la relación de Mordecai y Margarita cambiaría definitivamente. Tal vez el chiste ya estaba muy gastado, así que lo mejor sería ver cómo funcionaba estando juntos. En la tercera temporada saldría el capítulo de Acampar puede ser genial, donde por primera vez se vería un desarrollo y la química que había entre los personajes, conviviendo juntos y dándoles algo más de protagonismo, aunque tenían algunos errores al ser nuevos campistas. Estos igual se la pasaban bien, al menos hasta que casi son asesinados por un venado mitad humanoide. Además estaba semidesnudo y trata de matarlos. No pregunten, estas son las cosas que pasan en un qué show rico. más. Ahí se nos establece por primera vez que esta está teniendo un tiempo a solas, ya que quiere dedicarse a sus estudios además de querer salir de ese trabajo, que aunque ahora es lo único que los une, no parece ser van a para siempre, follar. lo que fuerza a Mordecai para ahora sí tomárselo en serio, y para después volverse algo recíproco en el capítulo de Marcar con el trasero, siendo que Mordecai canta una canción de lo mucho que le gusta a Margarita, algo que le apena bastante, por lo que trata de todos los modos posibles acceder a su teléfono. Ella al final de cuentas lo termina escuchando. Todos pensaríamos que esto le molestaría o daría pena, pero le parece tierno y lo termina usando de aquí en adelante en los futuros capítulos como un tono personal para él. Digamos que en este capítulo, el número 17 de la tercera temporada, sería el último bueno en esta relación, ya que a partir de aquí inició a ser cada vez más constante, repetitivo y sobre todo dramático. ¿Por qué fuerzan el drama en una comedia? El siguiente capítulo después de este no llegaría volvió muy así. lejos, con el capítulo de Sí, Cielo, Sí, un capítulo que por cierto pasaban bastante en Cartoon Network. Este era bastante dramático, donde básicamente hacen en primera instancia la relación de Mordecai y Margarita para atrás, con un malentendido donde parecía que Margarita estaba a punto de casarse con otro pájaro. Nota especial, y es que este es su primo, así que Margarita norteña. Al final el problema es que Mordecai lo vio, cayendo en una gran depresión que Benson trata de su manera de apoyarlo, para que salga adelante con su vida. Al final él nunca tuvo el valor para hacer algo más que una amistad. Intenta salir con otras chicas, siendo todas horribles opciones. Esto hasta conocer a una chica nube que no parece CJ. buscar pareja, ¿CJ es mierda? sino amistad.
Ella resulta ser bastante genial, relacionándose con Mordecai hasta parecer casi una pareja, y notamos la genial química que tienen los dos. El problema aquí es que el capítulo se encarga de acabar con las dos opciones, con Mordecai prometiendo algo con CJ pero luego volviendo con Margarita, para darse cuenta que todo fue un malentendido, invitándola a algo y desplazándola después, ya que nunca fue su primera opción. Él termina muy mal básicamente por jugar con ella, confiesa su error y hace que las dos se molesten. Las dos terminan bastante separadas de Mordecai porque pues él es un idiota. Y vaya, esto se va a volver algo constante. Los siguientes capítulos sobre drama o romance de esto aparecen cada vez más seguidos, ya que al final de la temporada hay dos casi juntos con apenas nada de distancia. Estos son el oso de la muerte, que también nos dan algunos avances y recuperación de su relación, mostrando su fuerza contra un oso que los va a matar, y luego al final de la temporada está el capítulo de Un mal beso, que si me lo preguntan tendría que ser el capítulo que cerrara de por sí la subtrama de Mordecai con Margarita, ya que aquí se meten en viajes en el tiempo, paradojas y muchos conflictos que daban para darle un cierre. Dejarlo en ser amigos o iniciar como novios desde cero, pero al final Mordecai apenas hace algo. Margarita se saca de onda porque esta ya se había prendido el boiler, pero no la dejaron bañarse. Y lo malo es que al ser una serie episódica el desarrollo casi no se notaba, al menos en estas primeras temporadas, por lo que poco a poco ninguno recuperaría su estado actual. Gracias al cielo, después de este raro final de la temporada saldría uno de los mejores capítulos de la serie, reviviéndola por completo. Este es Salida 9B, el cual básicamente llegó para darle un nuevo aire a la historia, con seguramente más cosas lineales, desarrollo de personaje que se mantendría con toda la temporada. No se crean, es solamente un capítulo épico para rememorar varias cosas con las que vivimos anteriormente. O sea, sí mantienen algo de su personalidad y crecimiento juntos, pero tampoco exageremos. Eso sí, la aparición de Margarita y Aileen sería mucho más constante a partir de aquí, otra vez saliendo en el tercer capítulo como unas coprotagonistas. El quinto también, que se trata de Barra Fija con Aileen y Rigby, los cuales sí estaban teniendo una relación interesante. La verdad Es que Chadlin, siendo Chadlin, es que son la única pareja digna de la serie, además de Starla y Mitch. El 11 de la temporada también gira alrededor de una Chadlin, subtrama con amigo. ella. El 13 también. El 16, claro, es el beso o pañal, con Mordecai apostando que besaría a Margarita con Musculoso. El 23 es Pasando por Margarita, donde por fin, después de tantos años, se darían el primer beso. El número 29, donde veríamos juntos la lluvia de meteoritos. Al igual que el 30, donde ahora ya conocemos a sus padres. Doble capítulo especial con Margarita. ¡Yay! ¿Verdad? No, qué asco. Y claro, el final de temporada se centra en los animatrónicos, los cuales buscan vengarse, mientras Mordecai quiere oficializar su relación con ella. Cuidado. Pero Margarita le dice que no pueden estar juntos, porque fue aceptada en la universidad que siempre quiso, así que abandonará la ciudad para cumplir su sueño. Tal vez no se vea mucho, pero para un show más, una historia de historias, tener o dedicar casi 10 capítulos pero ahí lo de Margarita no estuvo tan mal. Se iba a estudiar lo que siempre quiso, a la universidad que siempre quiso. Y lo que tuvo que haber hecho Mordecai, o sea, fue... Cuando reaccionó así todo estúpido al inicio, fue retarado, boludo. Retarado. de una relación en esta temporada, solo en esta temporada, una tercera parte de la misma, pues como que no es algo que pueda funcionar para muchos. No digo que no hubiera capítulos buenos entre medio, ya que en sí la temporada aún tiene algunos capítulos decentes, pero me parece que se exagera un poco. Tal vez al inicio la gente quería ver estos, pero se volvieron cada vez más ridículos y sobre todo muy poco atractivos. Literalmente les dieron una tercera parte de la cuarta temporada solo en esta trama, al final de la temporada y el primer capítulo de la quinta, porque sí, el inicio de la quinta es volver a ver cómo Mordecai está deprimido y superando su ruptura de Margarita para volver a buscarla. Y ahora sí, ya por fin, después de tanto, que esto fue años, en serio, años, por fin salir adelante con sus problemas personales. Mordecai entonces dejaría sus dramas amorosos para centrarse en la superación personal y mejorar como persona para apoyar a sus amigos. Y ahí es donde nos dimos cuenta que Benson era un chado. Bueno, pues la serie lo intentó, al menos por 2 semanas. Digo, desde el primer capítulo de la quinta temporada hasta el número 15 no hubo nada de eso. Aunque luego sacaron 3 capítulos seguidos sobre otro romance de Mordecai, ahora sí con CJ. Sí, no recordaba esto, pero bueno, ya 15 capítulos después un poco de drama no estaría tan mal. ¡Ey, mira! Aileen y Rigby están de fondo, ¡qué hermoso! El capítulo 16 de esta temporada es donde vemos de nuevo el drama que tiene CJ
CJ con Mordecai. Y el 17 es Baño Portátil, donde ahora intentan ser amigos, aunque claro, no se pierde la intención de ligar. Alguien del staff tenía ganas de ponerla con una de las miembros del crew, no lo dudo, ¿eh? Luego, ¿por qué les entraron las demandas? No sé qué pasó exactamente. Si JG Quintel fue quien quiso añadir esto, o si le dieron muchísima libertad. Si el equipo cambió, o cualquier cosa. Pero esta fórmula de cada 3 o 4 capítulos tener algo de romance en la historia se volvió constante, ya que habría más capítulos con Mordecai y CJ como protagonistas, aunque claro, aún menos que con Margarita. Hasta siguieron la tradición de las últimas 3 temporadas, de terminar con un capítulo dedicado a estos. Aunque ahí estaban Starla y Mitch, yo sé que no cumplen con los estándares de belleza, pero su relación era más interesante. ¡Qué pareja! Musculoso carrió tantos momentos de la serie. ¡Qué buen personaje, amigo! Esta temporada terminaría con una cita real, donde Mordecai y CJ quieren tener una cita romántica normal. ¡Cuidado! Personalmente, entre la tercera y sexta temporada hubo capítulos sueltos muy buenos, como lo es por ejemplo Salida 9B, Extra Huevo Ordinario, los clásicos cuentos de terror en el parque o la historia de Skips. Pero al mismo tiempo estos capítulos buenos se vieron relegados, ya que constantemente salían capítulos que involucraban romance, que si recuerdan bien, lo interesante de la historia era lo extravagante y el hecho de que no necesitabas conocer a todos los personajes para conectar con ellos, divertirte en los chistes o sorprenderte con los giros extravagantes que tenían al final. Pero en los capítulos románticos no había mucho por hacer. No era una historia de alguien pasando algo tan raro, solo era otro tipo tratando de ligar y ponerla o besar a la chica. El tema es que forzaban tanto el amor de Mordecai con tantas minas que era hasta absurdo. Que en ambas ocasiones me forzaba y a muchos más a cambiar de canal. Además, ¿quién se iba a ver los probablemente 30 o 40 capítulos de todo el fallido romance de Mordecai para entender la historia bien? Este drama y conflicto continuó incluso en la sexta temporada, la cual considero una algo regular. En mi estándar sería que las primeras 2 temporadas son de las más divertidas, para ver sin importar qué capítulo sea. En la segunda decae un poco, pero sigue teniendo grandes episodios. La tercera es genial, siempre y cuando tú puedas elegir qué capítulo saltarte, sobre todo los 10 capítulos románticos que trataban sobre Mordecai y Margarita. La cuarta temporada, bueno, esa sí es algo sosa, y con capítulos malos, a excepción claro de Salida 9B. La quinta, curiosamente, es una de las temporadas que tienen las historias de los demás personajes, o sea, ahí es donde inician a darle más protagonismo a Rigby, a Benson y a Musculoso, lo que es bueno en cierta forma, aunque casi todos los capítulos protagonizados por Mordecai son una basura. Aunque no lo crean, la sexta temporada creo que es una de las peores. A ver, tenemos el capítulo de La Mancha es muy bueno. Capítulo del caballo fiestero, que considero uno de los peores. El de hombres uniformados, que también es malísimo. El como cuarto o quinto especial de los patitos, que ya era algo medio absurdo. O sea, las primeras veces de los patitos estuvo bien, pero ya 4 o 5, ya por favor. Y eso que no estoy contando el especial de Feliz Navidad Mordecai, que seguido de este volvemos con el capítulo del saxofón triste. Luego uno contra los rivales del parque. Después veo Tortugas, otro capítulo de Mordecai CJ. Dios mío, esta temporada es una mierda. La fiesta en viaje en helicóptero, que de nuevo CJ y y ese capítulo es el que te dice qué personaje de mierda CJ, boludo. Mordecai con CJ enojadísima y celosa, ya que se están reuniendo en la casa de la tipa que le quería robar a su novio. Y literal, cuando ella se enojaba destruía todo. Entienda, amiga, no vale la pena estar matando gente o volverte una tormenta por un tipo que siempre te está terminando en malas circunstancias. Bueno, malos entendidos, diría. Aunque no entiendo cómo besarte a tu exnovia es un malentendido. Luego, 4 capítulos después, sale el capítulo de la cita doble. El 15, pues Margarita protagoniza, pero resulta que se inventó un novio. Y CJ vuelve a enojarse y ponerse celosa porque cree que le van a robar a Mordecai. No solamente los capítulos del romance son malos, sino que también el de los personajes secundarios, o más bien los verdaderos protagonistas, no son tan interesantes. Hay capítulos aburridos, como dije, el caballo fiestero, los uniformes y demás. Lo único que les digo es que al final de esta temporada ya estaba como, por favor, ya Mordecai, no manches. Sexta temporada termina, que me muero y me aburro. Además, al final de la temporada no es que sea malo, pero por cuarta vez, en serio, por cuarta vez, la serie termina con un capítulo dedicado a los conflictos amorosos de Mordecai. Se supone que trata de la boda de Musculoso, donde por fin ya nos dicen que Rigby y Aileen están saliendo. ¡Madre mía, por fin! ¡Viva los novios! Incluso haciendo un pequeño metacomentario siendo Chadby y Chailin.
Qué pareja. hasta ellos conscientes de que últimamente sale muchísimo Mordecai con CJ y lo dejan solo, así que sus aventuras como amigos ya no son tan comunes o constantes, volviéndose la vida de los demás bastante aburrida. Al final este capítulo termina ese conflicto amoroso de Mordecai que siguió por 4 temporadas, que en las primeras 2 decimos, bueno, ¿qué va a pasar? En la quinta ya te estás hartando y para la sexta es insoportable cada vez que aparece CJ, Mordecai o Margarita. A CJ en verdad la veía con gran potencial para formar parte de la historia, CJ es mierda. al igual que Margarita, la cual solo buscaba superarse a sí misma, cumplir su sueño y mejorar en lo que siempre quiso, cosa Margarita que solo quería veremos ser en las reportera. siguientes temporadas. Pero Mordecai literalmente solo decayó. Pasó de ser el ídolo de todos a un sim que solo estaba detrás de las chicas, causando malos entendidos y rompiendo corazones. En serio, no había cómo defenderlo. ¿Quién se besa con su exnovia por accidente mientras tiene exnovia? La serie decayó gradualmente al querer forzar un drama en la historia, algo que no era necesario, sobre todo al ser una comedia absurda. Parte de la historia lineal funcionaba, porque más que construir una gran historia que sería abordada en varias temporadas futuras, nos daba lore, una explicación de por qué la gente que vemos es como es, y no era totalmente necesario saberlo para ver los demás capítulos, pero a futuro era un guiño bastante interesante de ver. No todos los capítulos en estas partes fueron malos, pero he de decir que para la transmisión de televisión seguramente se volvió muy tedioso. Esta no era la esencia de un show más, ni lo que buscabas ver en un show más. Se había vuelto muy monótono con Mordecai y todas sus novias. Gracias Era un al cielo embole de eso. entre todos los personajes, uno que casi no tuvo nada de protagonismo en estas mismas temporadas y del que nadie esperaba nada, surgió de entre las sombras para revivir el show, mostrándonos cómo y en qué frecuencia se debía meter el romance en esta desastrosa historia. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que Rigby, el personaje que salvaría un show más. Este video ya se terminó alargando, así ¿Por qué puso como si le hubiera llegado un mensaje de Discord? ¿Por qué mierda lo puso?